Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Juliana Astudillo y estoy muy agradecida por la invitación a Mil Madres Clamando por sus hijos. Desde ya, de verdad que aplaudo la valentía, el coraje, la fortaleza. Somos madres guerreras que no nos cansamos por orar por nuestros hijos, por nuestra descendencia. Nosotros hemos traído hijos al mundo con la gracia de Dios para Cristo, no para la tiniebla, para la luz, no para la oscuridad. Eh, bueno, para que me conozcan un poquito más, como les digo, mi nombre es Juliana Astudillo y más o menos hace como unos 9 meses o quizás un poquito más, eh, abrí el Ministerio de Simiente Santa, que es un ministerio de madres, bueno, y padres también, clamando por los hijos pródigos. Eh, Me tocó experimentar, bueno, hasta el día de hoy lo sigo experimentando hasta que llegue el milagro. Yo crié a mis dos hijos en un hogar cristiano, desde niños los llevé a la iglesia y mi hijo mayor, mi primogénito, se apartó, se fue al mundo, él tiene 19 años actualmente. Y a partir de que experimenté esta situación tan dura, pues decidí levantar mi voz, decidí alzar mi voz y formar un ministerio de padres y madres que oran por los hijos pródigos. Si bien es cierto, sí somos padres que oramos por los hijos, pero específicamente somos un ministerio llamado Simiente Santa que oran por los hijos pródigos, especialmente por los pródigos. Aquellos que han sido criados en un hogar cristiano, que fueron llevados a la iglesia desde pequeños y en la juventud decidieron apartarse y decidieron irse al mundo. Así que me acuerdo que un día yo estaba orando, clamando al Señor, en oración, en súplica, y sentí este fuego en mi corazón de alzar la voz y de preguntar en redes sociales si es que había alguien más como yo y que se uniera a mí para orar y para clamar. No vamos a permitir que la tiniebla se robe a nuestros hijos. Nuestra simiente es santa, es separada, es bendita. Y y bueno, o sea, empezamos con nadie realmente, o sea, una o dos mamás por ahí, pero luego esto ya se hizo un movimiento muy grande eh, y no vamos a parar, no vamos a parar hasta ver cómo nuestros hijos regresan a los caminos de Cristo. Y cuando Pamela me invitó a esta reunión, yo le preguntaba al Señor qué compartir con ustedes, porque si bien es cierto, como padres tenemos tantos testimonios, tantas cosas por compartir, tantas experiencias, pero yo quería darles el día de hoy una palabra, quería poder impartir a su vida una perla, algo que pueda realmente servir en este tiempo, porque entiendo que esto es un ministerio de madres que oran por sus hijos, pero yo quería darles algo de Simiente Santa, ¿no? Quería poder yo entregarles una revelación del ministerio de Simiente Santa. Y bueno, la verdad es que el Señor me ha mostrado muchas cosas durante todo este tiempo. Eh, Simiente Santa no tiene, como les digo, tanto tiempo, realmente tiene muy pocos meses formado, pero sin embargo somos una comunidad grandísima. Nos reunimos de lunes a domingo a las 8 p.m. hora Perú para orar por todos los hijos pródigos de las diferentes naciones de la tierra, desde Lima, Perú. Eh, y el Señor me ha mostrado tantas cosas, ¿no? Pero hoy quería darles una palabra en específico y esta palabra comenzó porque hubo un tiempo donde yo estaba realmente muy, muy quebrantada por la ausencia de mi hijo y me surgían tantas preguntas, ¿no? De qué hago o qué hice mal, esta pregunta de los papás cuando vemos un hijo que se alejó, qué hicimos mal, creo que me faltó esto, me faltó aquello. Son preguntas, ¿no? Que a veces a uno se le aparece, ¿no? Viene a los pensamientos, sentimientos de culpa, pero básicamente esta pregunta que venía a mi mente es, ¿qué hice mal? ¿O qué me faltó? ¿O qué no hice bien? Y en un momento de quebrantamiento el Señor pone en mi corazón y me dice, ¿y a mí qué me faltó hacer por el pueblo de Israel? Porque yo fui el mejor padre para ellos, fui el mejor padre para la nación. Israel fue el mayor hijo pródigo de la Biblia.
Y es ahí donde el Señor me lleva a leer Isaías del capítulo 1 al capítulo 6. Y es esa palabra que yo quiero traer hoy, así que voy a compartir rápidamente esto que el Señor me mostró. Un padre que ama, duele, confronta y aún espera. Dios no está hablando aquí como un juez frío, está hablando como un padre quebrantado que no entiende cómo su hijo criado con amor eligió perderse. Y esa es la pregunta de la mayoría de padres de simiente santa, ¿no? Miren lo que dice Isaías 1:2. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ese versículo, somos nosotros como padres. Y como les digo, yo les doy, el Señor puso en mi corazón compartir este tema justamente porque Simiente Santa se caracteriza, este ministerio se caracteriza, como les vuelvo a repetir, es un clamor por el hijo pródigo, es un clamor por aquel hijo que fue formado en el Evangelio con buenos ejemplos. Si bien es cierto, no somos padres perfectos, pero se caracteriza por ser un ministerio que crió, de padres, que criamos a nuestros hijos en un hogar cristiano, que les dimos buenos ejemplos, pero aún así decidieron apartarse, se fueron tras otros dioses y despreciaron el Evangelio. Entonces el Señor en el capítulo 1 de Isaías fue tremendo cuando el Padre me mostró esto, porque Él me enseña también su corazón de padre con la nación de Israel. Hoy llamé a este capítulo el grito de un padre rechazado. Dios expresa dolor emocional, no solo pecado moral. Mira lo que dice acá, dice, yo los crié. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Conocen a Dios, pero no lo sienten ni lo honran. Practican religión, pero han roto la relación. Este pueblo se me acerca con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Muchos hijos siguen llamándose cristianos, pero su corazón ya no está ahí. Y eso duele más que una rebeldía abierta. Bien es cierto, hay algunos hijos, algunas hijas que fueron criados en un hogar cristiano y hoy han decidido irse, quizás tras un amor, quizás tras una corriente ideológica. Muchos de ellos también están manifestando atracción al mismo sexo, están en inmoralidad. Algún porcentaje quizás no niega al Señor y de hecho algunos hasta siguen congregando, pero la mayoría se ha apartado de Dios, se ha vuelto atea, agnóstica, y algunos incluso han tenido la osadía de levantarse en contra de Dios. Entonces es una situación muy dolorosa para aquellos padres que hemos criado a nuestros hijos, que los llevamos a la escuela dominical, que los llevamos a la iglesia, que los instruimos en la palabra de Dios, pero aún así ver cómo nuestros hijos rechazaron la luz y se fueron tras la tiniebla. Es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel con el mejor Padre celestial, con el Padre que los amó, que les dio identidad, que los instruyó, que fue Jehová de los ejércitos celestiales, que les dio la enseñanza, los mandamientos, los estatutos, y aún así el pueblo decidió alejarse e irse tras otros dioses. Esto trae un mensaje de esperanza. Mire lo que dice: si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Dios no cancela a los hijos, los confronta porque todavía los quiere. A pesar de que Israel era un pueblo terco, un pueblo necio, de hecho en Deuteronomio el Señor les habla reiteradas veces a través de Moisés, de Josué, de Caleb, les habla reiteradas veces al pueblo de Israel que no se aparte de la ley, que no se aparte de los mandamientos que el Señor les dio, que no tengan nada que ver con otros dioses. Aún así el pueblo de Israel se fue. Entonces, pero el Señor, a pesar de eso, con ese amor eterno, con ese amor ilógico, Él va tras nosotros y dice: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Dios no se queja del pecado primero, se queja de la pérdida del vínculo. Isaías 1:3 dice, hasta un buey conoce a su amo y un burro reconoce el pesebre de su dueño, pero Israel no reconoce a su Señor. Mi pueblo no reconoce mi cuidado a su favor. Y esto es brutalmente paternal. Dios no dice, no cumplen mis reglas. Dios dice, no se dan cuenta cuánto los he cuidado, cuánto los he amado, con cuánta delicadeza los he sacado de la esclavitud, les he dado una tierra prometida y aún así se van tras otros dioses haciendo lo malo ante mis ojos, y el día de hoy sigue pasando lo mismo. Porque igual nuestros hijos se fueron tras otros dioses, tras la fornicación, tras el adulterio, tras la inmoralidad sexual, la adicción, la apostasía, y abandonaron el camino correcto para irse al camino torcido. Y esto es exactamente lo que vivió el pueblo de Israel e hirió el corazón del Señor, tal como nuestro corazón está herido. Para los padres, muchos hijos no están rechazando valores, sino que están desconectados del amor que los sostuvo. 2. El cansancio emocional de Dios. Un padre agotado de insistir. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido corriendo tras nuestros hijos, insistiéndoles, rogándoles, y aún así ellos nos han dado la espalda? Este capítulo muestra a un padre agotado de insistir. ¿Te sientes identificada? Isaías 1:13-14 dice, estoy harto de todas sus reuniones religiosas, son una carga para mí y ya no las soporto. Esto no es un rechazo, es agotamiento emocional santo. En otras palabras, el Señor dice, ya no quiero más rituales, yo quiero que su corazón se vuelva a mí. Esto conecta con padres que dicen, ya no sé qué decirle, ya se lo expliqué 1000 veces, ya le hablé 1000 veces y aún así no escucha, sigue terco. Y finalmente vemos cómo nuestros hijos se alejan de lo correcto. Dios no cancela, pero sí pone límites. Isaías 1:25-26 dice, te limpiaré de tu impureza y restauraré a tus jueces como antes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no abandona, pero tampoco sobreprotege. Él permite procesos duros, no para destruir, sino para restaurar la identidad perdida. A veces el dolor es el único idioma que atraviesa la negación. Y el Señor dice, yo disciplino al que amo. Y la vara alejará la necedad del corazón del muchacho. También vemos, por ejemplo, en Crónicas y en Reyes, cómo el Señor utiliza a Babilonia y a Siria como vara para disciplinar a Israel, para disciplinar también a Judá, porque se fueron tras otros dioses, porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces podemos ver en estos capítulos de Isaías, y te animo a que leas todo Isaías, y te vas a dar cuenta cómo el Señor abre su corazón de papá. Podemos ver a un padre amoroso, pero un padre dolido, al ver cómo hizo todo por sus hijos y ver cómo sus hijos le dieron la espalda. Pero también vemos a un Dios que disciplina a sus hijos. Vemos también ese equilibrio perfecto del padre. Yo te podría decir de que Isaías para mí es una escuela para padres. Es una escuela perfecta para padres, pero también nos da esperanza. Nos da esperanza aquella mamá que sembró con tanto amor la palabra de Dios en sus hijos y se fueron. Isaías 2, el choque entre dos reinos. El pueblo dejó el camino del Señor para abrazar la autosuficiencia, ideologías humanas, ídolos modernos, poder, placer, idolatría torcida. Es exactamente lo que viven nuestros hijos hoy. La altivez del hombre será abatida. El ser humano busca seguridad e identidad. Y si no lo encuentra en Dios, la va a buscar en sustitutos. Y lamentablemente las redes sociales está para eso, está para adoctrinar a nuestros hijos, para hacerles creer que el aborto está bien, que la inmoralidad sexual está bien, que la atracción al mismo sexo está bien, que la verdad es relativa. O sea,
lamentablemente nuestros hijos han ido abrazando esas ideologías que los han alejado del camino de la verdad. Mensaje para los padres: no es solo rebeldía, es una búsqueda desesperada de pertenencia en el lugar equivocado. Sigamos. Isaías 2 revela la raíz de muchas crisis actuales. Miren lo que dice Isaías 2:6. Tu pueblo ha abandonado tu camino, aceptan costumbres paganas y se hacen amigos de quienes hacen el mal. La palabra de Dios también dice en Isaías 5, dice: ay de los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, de los que llaman dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Entonces nosotros los papás cristianos la tenemos súper difícil, porque vemos como hoy en día realmente lo malo es relativo y lo bueno es relativo. Y criar a nuestros hijos en un ambiente así se ha vuelto muy complicado, porque ya son discursos de odio. Algunos se paran y dicen: no, pero Jesús no es así, Jesús es todo amor. Y romantizamos la personalidad de Jesús o el carácter de Jesús, cuando la Biblia es súper clara de que sin santidad nadie verá a Dios. Y es cierto que no debemos juzgar, es cierto que no debemos apedrar a la prostituta o al homosexual o a la lesbiana, pero el Señor fue muy claro al decir: ve y no peques más. La Biblia es bien clara al decir que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces no podemos romantizar el evangelio. Jesús también dijo que Él ha venido a traer, que Él no vino a traer una espada, sino que Él vino a sembrar discordia entre una hija y su madre, entre un hijo y su padre, y que los enemigos serán los de su propia casa. ¿Y por qué? Porque en una casa 2 creerán en Cristo y lo seguirán, y los otros 2 no, o 1 sí y 3 no, en una misma casa. Entonces el evangelio realmente trae división, y es triste decirlo, pero es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los padres, que instruimos a nuestros hijos en los caminos correctos? Es clamar y orar y saber esperar, tal como lo hizo el padre del hijo pródigo, que esperó, no fue corriendo a buscar al hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo se fue a tierras lejanas, y que cuando vino la hambruna, él empezó a desear la comida de los cerdos. Tenemos que nosotros, los papás que estamos en esa situación, esperar, saber esperar, porque mientras más persigamos a nuestros hijos, mientras más corramos tras de ellos, es peor. Eso no fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Y las escrituras están por algo y tenemos que obedecer. Y también Simiente Santa está abierta para eso, para papás, para mamás que ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Y acá nos juntamos todas las noches para orar por nuestros hijos. La caída no comienza en rebeldía abierta, sino en alianzas incorrectas. No subestimes compañías, influencers, ideologías suaves o relaciones sentimentales, porque no cambian de golpe, pero desplazan el corazón. Muchos de nuestros hijos se han ido tras amistades o tras amores que los han desviado, tal como pasó con Dalila y Sansón. Isaías 3, cuando se quitan los referentes, Dios muestra lo que ocurre cuando se rechaza la autoridad, se pierde la sabiduría, los líderes se debilitan y el resultado: confusión, caos y falta de guía. Nuestros hijos viven en un mundo donde se cuestiona la autoridad paternal, se ridiculiza la verdad y se permite la confusión. No es que ellos quieran perderse, el sistema los empuja a ello. Isaías 3 muestra algo muy actual: niños liderando mundos que requieren madurez. Isaías 3 del 4 al 5, los líderes serán muchachos sin experiencia, la gente se aprovecha unos de otros. Y esto describe nuestra época actual: adultos inmaduros, autoridades debilitadas y confusión generacional. No es que nuestros hijos sean peores, están creciendo sin referentes sólidos. Continuemos. Isaías 4, el susurro de restauración. Después del juicio y el dolor, miren, Dios promete limpieza, cobertura y presencia. El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria.
Este es un mensaje de esperanza. El Señor no ha soltado a nuestros hijos. Es un proceso por el cual ellos tienen que pasar, así como Israel pasó por todo ese proceso y fue disciplinado. Por eso, mientras más corramos tras nuestros hijos, más se van a demorar en regresar. Los padres tienen que clamar, los padres tienen que orar para que sea el Señor quien haga la obra en ellos. Isaías 4 es un bálsamo profundo para madres cansadas. Isaías 4:2 dice: en aquel día el renuevo del Señor será hermoso y glorioso. Dice: el Señor proveerá sombra durante el día contra el calor y refugio y protección contra la tormenta. Dios promete cuidado, cobertura y presencia continua. Por eso es que nosotros, los padres, tenemos que creer que el Señor va a hacer un milagro en el corazón de nuestros hijos, aunque todo parezca perdido, pero Dios está cubriendo la simiente. Y ahora mira el capítulo 5, mira, habla de la viña decepcionada. Mira lo que el Señor dice. Dios habla como viñador, dice: la cuidé, la cerqué, la regué. ¿Y por qué dio uvas silvestres? Esto es tan papá, o sea, esto es un corazón tan de padre. Y esto es un lamento del Padre fiel. El Señor dio amor, valores, verdad, como nosotros. Pero ¿sabes qué pasó? Que Israel eligió lo contrario. Y eso es lo que yo puedo ver en mi hijo. Eligió lo contrario. Y uno es como, no puede creer, como arrancarse los pelos y dices: pero no puede ser, esto no tiene lógica. Bueno, créeme que el Señor se siente exactamente igual que tú, exactamente igual. Aquí Dios no acusa, Dios llora. La pregunta no es: ¿por qué pecaste? La pregunta es: ¿qué más podía hacer yo por ti que ya no haya hecho, Israel? Hice todo, me porté como el mejor padre y aún así te fuiste, me dejaste. Es de no creer. Isaías 5 revela una verdad que libera la culpa de los padres. Isaías 5:4 dice: ¿qué más podía hacer por mi viña que ya no haya hecho? Y esta pregunta es sanadora. Dios mismo dice: hice todo lo correcto y aún así tomo malas decisiones. Y esto libera a los padres del falso peso de: fallé como madre, no fui suficiente, si hubiera hecho más. Aún Dios enfrentó el libre albedrío. Aún Dios, aún el Jehová de los ejércitos celestiales, el creador de todas las cosas, el alfa y la omega, el principio y el fin, tuvo que experimentar la consecuencia del libre albedrío de sus hijos. Isaías 1:5 nos revela esto con claridad. Dios entiende a los padres de hijos pródigos. Dios no minimiza el dolor de criar bien y ver malas decisiones. Dios no renuncia a los hijos aunque los confronte. Amada, si tú estás pasando por esto, no estás sola en tu dolor. Jesús sabe exactamente cómo se siente amar a un hijo que se aleja, aun cuando le diste todo. ¿Qué más? Isaías 1:5 nos muestra que Dios entiende el amor frustrado. Dios valida el dolor paternal. Dios no retira la esperanza. Dios sigue cuidando la viña, aunque hoy no dé buen fruto. Dios fue un padre perfecto y aún así Israel se rebeló. Y eso lo cambia todo. Yo hice todo bien y aún así, cuando Dios dice en Isaías: crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Él está diciendo exactamente lo que muchos de nosotros hemos vivido y estamos viviendo. Para los que están pasando por una situación parecida a la mía. Los amé, los cuidé, les proveí, les enseñé, les advertí, los acompañé y aún así mis hijos eligieron otro camino. Eso no te convierte en una mala madre. No te convierte en una mala madre. El hecho de que tu hijo o tu hija se hayan ido al mundo no te convierte en una mala madre. Eso te coloca más bien en comunión con el corazón de Dios, porque Él también experimentó exactamente lo mismo. Y amadas, ustedes no saben cuánto me consoló a mí esa palabra y por eso hoy la comparto contigo.
Esto es lo que hoy el Espíritu Santo te quiere decir, porque sin darnos cuenta, muchas madres fieles cargan esta culpa silenciosa. Si Dios no logró retenerlos, entonces yo tampoco tenía oportunidad. Pero Isaías 5:4 dice, pero Isaías 5:4 es una daga santa que rompe la autoacusación. ¿Qué más se podía hacer por una viña que yo no haya hecho? Esa pregunta no es condenatoria, sino es absolutoria. Es Dios diciendo, hay decisiones que no tienen que ver con tu amor, sino con la libertad. Tienen que ver con su libertad. El alma humana necesita autonomía para elegir, y cuando esa autonomía se mezcla con orgullo, herida, influencia incorrecta o deseo de pertenecer, puede rechazar incluso al amor más puro, que es el de Dios y el de nosotros los papás. Eso no invalida el amor, pero revela la profundidad del conflicto. Tú no solo te pareces a Dios en el dolor, sino que te pareces a Dios en cómo amas. Dios no dejó de llamarlos mis hijos, Dios no retiró su pacto y Dios no dejó de profetizar restauración. Aunque disciplinó, aunque dolió y aunque lloró. El amor verdadero no siempre es correspondido, pero nunca deja de amar. Eso te libera de 3 mentiras profundas. Fallé como madre, algo hice terriblemente mal. Si hubiera sido mejor, esto no pasaba. Y te posiciona en una verdad mayor. Amé como Dios ama, acompañé hasta donde la libertad del otro me permitió, y lo que no controlo, Dios aún lo puede redimir. Esto es identificación espiritual. Y Dios te está diciendo sin palabras, yo sé exactamente cómo te sientes, yo estuve ahí primero. Y les digo, amadas, ¿en serio le vamos a hablar al Señor de dolencias y de sufrimiento que Él no haya pasado? Yo le pido al Señor que si tú estás pasando por esta situación, el Padre te consuele. Puedes acercarte al corazón de Jesús, acercarte al corazón de Jehová y derramarte como madre, derramarte delante de Él y decirle, Señor, solo tú conoces esta dolencia porque tú has experimentado lo mismo que yo. Renuncio a la culpa, renuncio a las voces condenatorias, renuncio a este pensamiento de que, ¿y si lo hubiera podido hacer mejor? Renuncio a esas mentiras, Señor, porque yo no puedo competir con el libre albedrío. Aún ni Jesús, aún ni Jehová pudo, ni puede intervenir en el libre albedrío. Pero para eso está la oración, para eso está la fe, la esperanza. Y así como el Señor quitó el corazón de piedra de la nación de Israel, porque el Señor dijo eso, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo, y pondré un corazón dócil y receptivo. De la misma manera nosotros decimos eso de nuestros hijos. Y le pedimos a Jesús y le pedimos al Espíritu Santo que quite todo corazón de piedra y ponga en nuestros hijos un espíritu nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dócil y receptivo en ellos. Y profetizamos a esos huesos secos y les decimos, vuelvan a la vida. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice Efesios. Y declaramos hoy y profetizamos que nuestros hijos se despiertan de entre los muertos. Recuerdo que cuando una vez yo lloraba delante del Señor y le decía, Señor, mi hijo está muerto. Señor, mi hijo está muerto, está muerto. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo, no, no está muerto. Él solo duerme. Y yo voy a ir a despertarlo. Y hoy desde Lima, Perú, se alza una voz en el nombre de Jesús para profetizar que todos nuestros hijos y nuestras hijas que fueron criados en un hogar cristiano escuchan tu voz, Señor, y se levantan y son despertados a tu llamado y a tu propósito. Sopla tu aliento de vida, Señor, sopla tu aliento de vida sobre nuestros hijos, Padre.
así como tú, Señor, limpiaste los pecados de tu nación y de la nación de Israel, el mayor hijo pródigo de la historia. ¿Qué te vamos a hablar a ti, Señor? Que tú has experimentado todos los dolores. Tú eres experimentado en quebranto, varón de dolores. Eres varón de guerra, pero también eres varón de dolores. Sabes la dolencia, el dolor de madre, el dolor agonizante que una madre siente cuando su hijo se va al mundo, Señor. Padre, límpianos, Señor, sánanos de la traición, del dolor, sánanos, Señor, de la decepción y de la frustración. Y creemos, Señor, que tu espíritu va a despertar a nuestros hijos. Padre, toma tu callado, Señor, con el que tú traías a las ovejas necias que se iban del redil. Toma tu callado, Señor, y trae a nuestros hijos de vuelta al redil, Padre, de vuelta a tu rebaño, Jesús. Y Padre, yo te pido consuelo para cada madre que está experimentando en este momento ese dolor. Trae tu bálsamo de Galaad, Señor, trae pomada y ungüento para sanar los corazones de las madres, Señor, que están sufriendo, que están gimiendo, que están clamando por un milagro por sus hijos. Señor, yo hablo apertura de cárcel para todos nuestros hijos que están en la oscuridad, que están en la adicción, en la inmoralidad sexual, que están en la perdición. Padre, sean abiertas las cárceles, sean abiertas, Señor, las tumbas. Padre, y con tu voz, Señor, con esa voz de trompeta, Padre, trae a nuestros hijos, Señor, de los confines de la tierra, para que vuelvan a tu luz, Señor. Endereza, Señor, las veredas de nuestros hijos, Padre. Yo te pido perdón por los pecados de nuestros hijos, perdón por la necedad, por la rebeldía, por la soberbia. Perdón, Señor, por eso. Y Señor, lávalos con tu sangre, Padre. Gracias te doy por cada madre que está aquí conectada, Señor, bendícelas. Y te pido tu sabiduría de lo alto, Señor, para que las guíes y sepan cómo orar. Y yo hablo doble porción de fe para cada una de estas madres, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, oh Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Sabemos que nuestras oraciones serán escuchadas, que los cielos serán abiertos por nuestro clamor, que la copa se está llenando del clamor de cada madre, hasta que esa copa se rebalse, Señor, y tú respondas nuestro clamor a todas las madres que están gimiendo y clamando, Señor, por un milagro en el corazón de sus hijos. Gracias, Padre. Bendita sea tu gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, amadas. Ha sido un tiempo hermoso. Esto es algo tremendo. Yo es imposible no emocionarme porque lo vivo, porque lo experimento. Yo puedo sentir el dolor de cada una de las mamás que están clamando por sus hijos. Pero, ¿saben qué, amadas? Yo he decidido creer. Yo he decidido creer en un milagro. Yo sé que algún día mi hijo volverá a los caminos de Cristo. Y sé también que si tu hijo o tu hija están allá en el mundo, escúchame, no hay escondite. No hay lugar donde podamos escondernos del amor del Señor y de su voz. Si tú instruiste a tus hijos en Cristo, es solo cuestión de tiempo. Como yo les digo a mis amadas de simiente santa, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Y yo me pongo peor, me pongo más violenta en Cristo, me pongo más aguerrida. Yo lloro, pero luego me levanto y digo, esto no se va a quedar así. Y yo le dije ese día a Satanás, no solamente voy a ir por mi hijo, yo no solamente ahora voy a orar por mi hijo, yo voy a levantar un clamor a nivel internacional y voy a juntar a un montón de madres que tengan a sus hijos pródigos por ahí, porque esto no se va a quedar así.
Y vamos a ser un montón de madres clamando alrededor del mundo. Pero nuestros hijos van a volver a Cristo. Es solo cuestión de tiempo. Créelo. Las abrazo y gracias por la invitación. Gracias, Pamela. Que el Señor te bendiga y gracias. Nos vemos. Adiós.